Mi nombre es Alejandro y esta es la historia de cómo el paraíso que construí meticulosamente durante 5 años se reveló como un espejismo, un escenario elaborado para una obra de traición. Antes de la caída, yo era, a los ojos del mundo y a los míos propios, un hombre que lo tenía todo. Como arquitecto, mi nombre había comenzado a resonar en los círculos correctos, mis diseños eran sinónimo de una modernidad audaz y mis ingresos reflejaban ese éxito. Pero mi mayor logro, mi obra maestra, creía yo, era mi matrimonio con Claudia. Claudia era un torbellino de vida. Donde yo era reflexivo y metódico, ella era impulsiva y deslumbrante. Su risa tenía la capacidad de llenar cualquier espacio, de disipar cualquier sombra. En las cenas y eventos sociales, yo era simplemente el esposo de Claudia, y eso, en lugar de molestarme, me enorgullecía. Ella era mi sol. Recuerdo una fiesta en nuestra casa, una de tantas. La casa, un diseño mío con enormes ventanales que borraban la línea entre el interior y el jardín exuberante, estaba llena de gente importante. Claudia se movía entre los grupos con una gracia natural, su vestido rojo como una llama danzante. Me observó desde el otro lado de la habitación, me guiñó un ojo y levantó su copa. En ese momento, sentí una oleada de amor tan abrumadora que me pareció imposible que algo pudiera salir mal. Nuestro mundo era perfecto, inexpugnable. Sin embargo, los cimientos de este paraíso no estaban construidos sobre la confianza mutua, al menos no del todo. Días antes de nuestra boda, mi padre me llevó a su estudio. Es un hombre de la vieja escuela, forjado en la disciplina y la experiencia, cuya fortuna no nació de la suerte, sino de una prudencia casi profética. El estudio olía a cuero y a tabaco de pipa, el aroma de mi infancia, el olor de las decisiones serias. Alejandro, comenzó, su voz profunda y tranquila. Te casarás con una mujer maravillosa. Y le darás tu corazón, tu lealtad, tu vida entera. Eso es lo que un esposo hace. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Pero el patrimonio es diferente. El patrimonio es el trabajo de tu abuelo, el mío, y ahora el tuyo. No es solo dinero, es seguridad, es un legado. El amor puede ser ciego, hijo, pero los números no. Los números ven cosas que el corazón se niega a aceptar. Protesté, por supuesto. Me sentí ofendido en nombre de mi amor por Claudia. ¿No confías en ella, papá? ¿Crees que me caso con una mujer que podría lastimarme así? Mi voz sonaba ingenua, incluso para mis propios oídos. Él sonrió con tristeza. Confío en tu amor. Pero no confío en el futuro. El futuro es una bestia impredecible. Yo he visto a los mejores hombres, los más enamorados, destruidos no por falta de amor, sino por falta de previsión. Haremos esto. Todo lo que es importante, la casa, las inversiones fuertes, los autos, lo pondremos a mi nombre. Será tuyo en espíritu, pero mío en papel. Es un seguro, nada más. Un seguro que, con suerte, nunca necesitarás usar. Discutimos durante más de 1 hora. Argumenté sobre la confianza, sobre construir una vida en total transparencia. Él contraargumentó con historias de amigos y socios que lo perdieron todo por divorcios contenciosos. Al final, su lógica férrea y mi respeto por su sabiduría me vencieron. Cedí, sintiéndome como un traidor a mi propio matrimonio antes de que siquiera comenzara. Firmé los papeles, transferí los títulos y guardé el secreto en lo más profundo de mi ser. Miraba a Claudia dormir esa noche, su rostro sereno a la luz de la luna, y una punzada de culpa me atravesó. Le susurré que la amaba, tratando de convencerme a mí mismo de que mi acto no era una traición, sino una forma retorcida de protección. No tenía idea de cuán proféticas serían las palabras de mi padre, ni de que ese secreto se convertiría en el arma más poderosa de mi arsenal. La erosión de un matrimonio no sucede de la noche a la mañana. Comienza con fisuras minúsculas, casi invisibles, que poco a poco se ensanchan hasta que la estructura entera se vuelve inestable. La primera fisura apareció unos 3 años después de nuestra boda. Fue una noche de martes. Yo había tenido un día agotador y solo anhelaba llegar a casa, cenar con mi esposa y relajarnos. Pero Claudia tenía una cena de trabajo imprevista. Me lo dijo por mensaje de texto.
Cuando llegó, pasada la medianoche, olía a un perfume masculino y caro, y su excusa fue vaga y apresurada. Fue un aburrimiento total, puros viejos hablando de negocios, dijo, evitando mi mirada. No dije nada. Lo achaqué a mi propio cansancio, a mi paranoia. Me dije a mí mismo que un matrimonio exitoso requiere confianza, y decidí confiar. Pero las fisuras siguieron apareciendo. Su teléfono, que antes yacía despreocupadamente sobre la mesa de centro, ahora estaba siempre con ella, con la pantalla hacia abajo o en su bolso. Las contraseñas, que una vez compartimos, fueron cambiadas por motivos de seguridad laboral. Las noches de trabajo se multiplicaron, al igual que los fines de semana de retiro de yoga con amigas, de los que volvía más tensa que relajada. Intentaba hablar con ella, preguntarle si todo estaba bien, si yo había hecho algo mal. Su respuesta era siempre la misma, una mezcla de irritación y condescendencia. Ay, Alejandro, siempre tan dramático. Estoy ocupada, tengo mi propia vida, ¿sabes? No todo gira a tu alrededor. Sus palabras eran como pequeños alfileres, pinchando mi autoestima y sembrando la duda. Luego, la obsesión financiera comenzó. Se convirtió en una especie de auditora de nuestra vida. ¿Te acuerdas cuánto nos costó exactamente el terreno antes de construir?, me preguntaba mientras yo intentaba leer. ¿Crees que el mercado inmobiliario seguirá subiendo? Deberíamos tasar la casa de nuevo. Cada pregunta era una pieza más en un rompecabezas que no quería armar. Su interés no era el de una socia, sino el de una liquidadora. Estaba haciendo un inventario. El punto de quiebre, el momento en que la negación se hizo insostenible, llegó una noche de jueves. Me dijo que iba a una gala benéfica de su empresa. Incluso me mostró la invitación. Besó mi mejilla con una frialdad que me heló los huesos y se fue, dejándome en el silencio de nuestra enorme casa. Una hora más tarde, su mejor amiga, Marcela, me llamó para preguntarme si quería unirme a ellos para cenar, ya que su esposo estaba de viaje. ¿Ellos?, pregunté confundido. Sí, Claudia y yo, estamos en ese nuevo restaurante italiano en la Condesa. El teléfono casi se me cae de las manos. Un frío glacial se extendió desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos. Mentía. No había gala. Había una coartada, y su mejor amiga era, sin saberlo, parte de ella. Le dije a Marcela que no podía, que tenía trabajo. Colgué y me quedé mirando la pared durante 10 minutos. La rabia, el dolor y la humillación luchaban dentro de mí. Esa noche, decidí que necesitaba saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Conduje hasta el restaurante. Mi corazón latía con una fuerza brutal, cada latido un martillazo contra mis costillas. Estacioné al otro lado de la calle, oculto en la oscuridad. Y entonces la vi. A través del gran ventanal, en una mesa íntima, estaba Claudia. Se reía, echando la cabeza hacia atrás de esa forma que yo tanto amaba. Pero no se reía conmigo. Frente a ella había un hombre. Él le tomó la mano sobre la mesa. Ella no la apartó. Se inclinó y le susurró algo al oído, y él le acarició la mejilla. La escena era inequívoca, una pintura devastadora de mi fracaso. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo mi mundo se quemaba hasta los cimientos. El amor que sentía se convirtió en cenizas, y de esas cenizas, una resolución fría y afilada como el hielo comenzó a tomar forma. El viaje de regreso a casa esa noche es un borrón en mi memoria. No recuerdo las calles que tomé ni los semáforos que pasé. Solo recuerdo el silencio ensordecedor en el auto, interrumpido únicamente por el sonido de mi propia respiración, entrecortada y temblorosa. Cuando llegué a nuestra casa, a nuestro supuesto santuario, cada objeto parecía una burla. Las fotos de nuestra boda en la pared, los regalos que le había hecho, su perfume en el aire. Todo era parte de una farsa monumental. No sentí ganas de gritar ni de romper cosas. En su lugar, una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era la calma del epicentro de un huracán. Esa noche no dormí. Me senté en mi estudio, en la oscuridad, y dejé que el dolor me consumiera hasta que no quedó nada más que una claridad gélida. Si ella quería jugar a la guerra,
yo no iba a ser una víctima. Iba a ser un estratega. Al día siguiente, contacté a un investigador privado que un cliente me había recomendado tiempo atrás para un caso de espionaje corporativo. El hombre, un ex policía llamado Ramos, era discreto y profesional. Le conté una versión editada de la historia, omitiendo mi dolor y centrándome en la necesidad de obtener pruebas para un asunto de negocios. Me sentí sucio, como si estuviera profanando los últimos vestigios de nuestra intimidad, pero sabía que era necesario. Ramos asintió, sin hacer preguntas innecesarias. Tendrá lo que necesita, dijo simplemente. Las semanas siguientes fueron el periodo más esquizofrénico de mi vida. Por fuera, mantenía la fachada del esposo normal. Hablábamos del clima, de las noticias, de planes triviales para el fin de semana. Le preguntaba por su trabajo, escuchando sus elaboradas mentiras con una sonrisa ensayada mientras mi interior se retorcía de asco. Cada noche, me acostaba a su lado, sintiendo el calor de un cuerpo que era de un extraño, oliendo el rastro de otro hombre en su piel. Era una tortura psicológica autoinfligida. Mientras tanto, mi bandeja de entrada se convertía en un diario de su traición. Ramos era metódico. Cada 2 días, recibía un correo encriptado. Sujeto observado entrando en el Hotel Viena a las 15:30 con acompañante masculino. Salida a las 17:45. Luego venían las fotos, imágenes granuladas pero inequívocas que documentaban su doble vida. Cenas, besos en su auto, paseos por parques en barrios lejanos. Archivé cada correo, cada foto, cada video en una carpeta segura, construyendo mi caso ladrillo por ladrillo. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Finalmente, después de casi un mes, Claudia decidió que era hora de actuar. Me abordó una noche, justo como lo había previsto. Yo estaba leyendo en la sala, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Ella se paró frente a mí, con los brazos cruzados, una postura de desafío. Alejandro, tenemos que hablar, dijo, y supe que el acto final de su obra estaba por comenzar. Dejé el libro a un lado. Te escucho. Su discurso fue breve, frío y ensayado. Esto no está funcionando. Hace tiempo que no soy feliz. Creo que ambos merecemos la oportunidad de encontrar la felicidad en otro lugar. He conocido a alguien. Hizo una pausa, esperando mi reacción. No le di ninguna. Quiero el divorcio, sentenció. Asentí lentamente. Si es lo que quieres, Claudia. Sí, es lo que quiero, me interrumpió. Y quiero que sea rápido y limpio. Sin dramas. Y entonces, lanzó el golpe que había estado esperando. Obviamente, me corresponde la mitad de todo. La casa, los autos, las cuentas. Es mi derecho. He invertido 5 años de mi vida en este matrimonio. La palabra invertido me golpeó con la fuerza de un insulto. Pero mi rostro permaneció neutral. La miré, vi la avaricia brillando en sus ojos detrás de una máscara de falsa dignidad, y le di la respuesta que sellaría su destino. Por supuesto, Claudia, dije con una voz suave y razonable. Seremos justos. Tendrás todo lo que te corresponda por ley. No te preocupes por nada. Su cuerpo se relajó visiblemente. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Había subestimado a su oponente. Y ese sería su error más costoso. El día de la reunión con los abogados, el aire en la sala de juntas era pesado, olía a madera cara, a café rancio y a victoria anticipada, la victoria de Claudia. La sala, en el último piso de un rascacielos de cristal y acero, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero nadie estaba interesado en el paisaje. Todas las miradas estaban en la enorme mesa de caoba que nos separaba. De un lado, mi abogado, el señor Mendoza, un hombre mayor cuya tranquilidad era su arma más letal, y yo. Del otro lado, Claudia y su abogado, un hombre más joven, con un traje a la medida y una actitud de depredador. Claudia estaba radiante. Irradiaba una confianza casi tangible. Me lanzó una mirada que era una mezcla de lástima y desdén. Era la mirada de alguien que cree que tiene todas las cartas ganadoras. Su abogado,
Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, comenzó el proceso. Colocó una pila de papeles sobre la mesa. Bien, señores, comenzó con voz resonante, como si se dirigiera a un jurado. Estamos aquí para agilizar la disolución del matrimonio y la división de los bienes conyugales de manera equitativa, como estipula la ley. Hemos preparado un inventario exhaustivo para facilitar el proceso. Comenzó a leer la lista. Era un recital de mi vida, de nuestro éxito, narrado con la frialdad de un subastador. Primero, el bien inmueble principal, una residencia de 500 metros cuadrados de construcción en la colonia Lomas de Chapultepec, con un valor de mercado actual estimado en $2.5 millones. Claudia asintió levemente, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Segundo, el parque vehicular, un Mercedes-Benz clase S del año, a nombre del señor Alejandro, y un BMW X5, también a su nombre. Continuó, detallando el portafolio de acciones, las cuentas de inversión, los fondos de ahorro. Cada cifra que mencionaba parecía inflar el pecho de Claudia, su postura se volvía cada vez más erguida, más arrogante. Yo permanecí inmóvil, mi rostro una máscara de neutralidad, observándola disfrutar de su efímera victoria. Cuando el abogado de Claudia finalmente terminó su letanía de activos, se reclinó en su silla, cruzó los brazos y dijo: como pueden ver, es un patrimonio considerable. Nuestra propuesta es simple, una división del 50% de todos los activos listados. Mi clienta está dispuesta a renunciar a la casa a cambio de una liquidación monetaria equivalente a su mitad del valor total. El señor Mendoza, mi abogado, dejó que el silencio se asentara en la sala durante un largo momento. Luego, sin prisa, abrió su propio maletín de cuero y extrajo una carpeta muy delgada. La deslizó suavemente sobre la mesa. No contenía más de 10 páginas. Interesante inventario, colega, dijo el señor Mendoza, su voz era tan tranquila que el abogado de Claudia tuvo que inclinarse para escuchar. Sin embargo, me temo que se basa en una premisa fundamentalmente errónea. El abogado de Claudia arqueó una ceja. Ah, sí. ¿Y cuál sería esa? La premisa de que cualquiera de esos bienes pertenece a mi cliente, respondió Mendoza. Una risa corta y burlona escapó de los labios del otro abogado. ¿Es una broma? Tenemos los registros, los estados de cuenta. Lo que ustedes tienen, lo interrumpió Mendoza, aún con su tono apacible, son registros de uso y administración, no de propiedad. Si se toma la molestia de examinar los documentos en esta carpeta, encontrará las escrituras originales y los títulos de propiedad de cada uno de los activos que ha mencionado. Abrió la carpeta. La residencia fue adquirida por el padre de mi cliente en 1998. Los vehículos son propiedad de la empresa familiar, de la cual mi cliente es empleado, no accionista mayoritario. Las cuentas de inversión fueron establecidas y capitalizadas por su padre a través de un fideicomiso del cual mi cliente es beneficiario, no titular. Legalmente, el patrimonio personal del señor Alejandro consiste en su salario mensual y los muebles dentro de la casa. Nada más. El silencio que cayó sobre la sala fue tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. El rostro del abogado de Claudia pasó por una gama de colores, del rojo de la confianza al blanco pálido de la incredulidad. Cogió los papeles con manos temblorosas y sus ojos volaron sobre las líneas. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó, el ligero temblor de su mandíbula, la forma en que tragó saliva con dificultad. Claudia lo miraba, su sonrisa congelada, sin entender. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, siseó? Él no respondió. Siguió leyendo, como si esperara que las palabras cambiaran. Así que, como verá, continuó el señor Mendoza, implacable, no hay un patrimonio conyugal que dividir. Al menos, no por parte de mi cliente. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Claudia por primera vez. Sin embargo, nuestra propia investigación ha revelado que la señora Claudia sí posee activos a su nombre, adquiridos durante los años del matrimonio. Un apartamento tipo loft en la colonia Roma, comprado hace 2 años como una inversión personal. Un vehículo deportivo convertible, adquirido hace 6 meses.
Y 2 cuentas de ahorro personales que, según nuestros cálculos, contienen una suma considerable. Dejó otra carpeta sobre la mesa, esta más gruesa. Según el régimen de sociedad conyugal bajo el cual se casaron, mi cliente tiene derecho al 50% del valor total de todos estos bienes. Aquí está nuestra propuesta de división. El rostro de Claudia se descompuso. La arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico puro y salvaje. Sus ojos saltaron de los papeles a su abogado, y luego a mí. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La cazadora no solo había fallado en atrapar a su presa, se había dado cuenta de que durante todo el tiempo, ella había estado en la mira, y la trampa acababa de cerrarse sobre ella. La escena que siguió fue la de un colapso total. Claudia perdió toda su compostura. Pasó del shock al llanto furioso, y de ahí a los gritos. Acusó a su abogado de incompetencia, a mí de ser un monstruo manipulador, al mundo entero de conspirar en su contra. Fue un espectáculo patético y degradante. Su abogado, pálido y sudoroso, intentaba calmarla mientras revisaba mis documentos, sabiendo que no había escapatoria. Estaban legalmente atrapados. Salí de esa oficina sintiendo, nada. No había euforia, no había la dulce satisfacción de la venganza que había imaginado. Solo un vacío inmenso y un profundo cansancio. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propia vida, y estaba devastada. El acuerdo final fue brutal para ella. Para evitar un litigio más largo y costoso, se vio obligada a vender su preciado apartamento y su auto deportivo. Después de pagarle a su abogado y entregarme mi mitad, se quedó con muy poco. Su siguiente movimiento fue predecible, la guerra mediática. Incapaz de herirme legalmente, intentó destruir mi reputación. Sus redes sociales se convirtieron en un santuario para su victimismo. Publicó fotos llorando, escribió largos textos sobre cómo el esposo narcisista la había engañado y la había dejado sin nada. Después de 5 años de entrega, me desechó como a basura, escribió en un post que se hizo viral. Al principio, la gente le creyó. Recibí mensajes de odio, mis clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas. Durante 48 horas, soporté la tormenta. Luego, respondí. No con ira ni con insultos. Simplemente publiqué un comunicado breve y factual en mi perfil profesional. En respuesta a las graves acusaciones en mi contra, siento la necesidad de aclarar los hechos, comenzaba. Y luego, expuse la verdad de forma concisa, la infidelidad documentada, su demanda inicial por la mitad de un patrimonio que no era mío, y el resultado final dictado por la ley sobre sus propios bienes. No publiqué las fotos sórdidas ni los detalles más humillantes. No era necesario. La simple y fría verdad fue suficiente. El efecto fue inmediato y devastador para ella. La misma gente que me había atacado, ahora se volvía contra ella, inundando sus publicaciones con comentarios que la tildaban de mentirosa, interesada y manipuladora. La narrativa se había invertido por completo. En menos de una semana, eliminó todas sus cuentas y desapareció de la vida pública. Fue en medio de este caos que Marcela, su ex mejor amiga, me llamó. Su voz sonaba avergonzada. Alejandro, no sé qué decir. Acabo de enterarme de todo. Quería disculparme. Por ella, por haberla creído. Nos encontramos para tomar un café. Ella estaba genuinamente horrorizada por las acciones de su amiga. Hablamos durante horas. Le conté mi versión, el dolor, la traición. Y ella me escuchó. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía, que entendía la profundidad de mi herida. Ese café fue el primero de muchos. En Marcela encontré una bondad y una honestidad que me habían faltado desesperadamente. Nuestra amistad creció lentamente, orgánicamente, sobre las ruinas de mi vida anterior. No fue una historia de amor apasionada y arrebatada, sino la construcción silenciosa de algo nuevo, algo real. Hoy, mi vida es más tranquila. Mi trabajo sigue prosperando. Estoy con Marcela. Nuestra felicidad no es ostentosa, es serena. A veces pienso en Claudia y en la ironía de su destino. En su búsqueda codiciosa de la mitad de todo, terminó perdiéndolo todo,
el dinero, el estatus, los amigos y, lo más importante, a sí misma. La justicia, aprendí, no siempre es ruidosa. A veces, es el silencio que queda después de que una persona se consume en el fuego de su propia avaricia.